Hola a todos, yo soy Santiago. Yo soy David. Y yo soy Andrés. Bienvenidos a Línea de Visión. La última vez que nos encontramos estábamos hablando de una novela turca, mexicana, venezolana y con tintes brasileros. Eso. En la que ustedes me estaban intentando contar de una manera coherente la historia de Warhammer 40.000, pero en los años, ¿cómo es? Hasta el año 30.000, ¿cierto? Pues, Hablamos realmente como desde alrededor el año, del 30.000. desde el año 0 como hasta el año 30.000, ¿cierto? Una novela con ires y venires, con un montón de problemas, de hijos problemáticos, de dramas inexplicables y de padres con problemas claramente, porque pues con problemas de favoritismos y juguetes que no debió haberle dado a sus hijos. Yo quiero que pues les propongo, gracias otra vez por invitarme a un episodio más, no sé cuántos voy a participar, pero les propongo que tal si yo arranco intentando recontar la historia de lo que yo entendí de la vez pasada. Y de ahí seguimos a lo que de verdad interesa. Yo ahí haría como el spoiler alert. Ok. Si no escucharon el episodio anterior, este es el momento excelente para escucharse esa telenovela en toda su expresión y en todo el enredo que intentamos desenredar un poco para contarla. Santiago, ya habíamos hablado de hacer plugs del podcast dentro del mismo podcast. Ese es ya el nuevo pasatiempo de Santi. Exacto. Pero ya que hicimos esa advertencia, Andy, me interesa demasiado saber qué entendiste. Tu versión libre. Ok, Sí. esta es mi versión libre de lo que yo entendí de la historia de Warhammer 40.000. Entonces, hace muchos años, en una galaxia no tan lejana, probablemente esta misma, pero en un universo paralelo, en un planeta que se llamaba Terra, ¿cierto? O que se llama Terra, salió un señor como que con un carisma súper gigantesco y con un ego enorme, y la gente lo empezó a adorar, ¿cierto? Porque pues como la gente siempre adora ídolos y cosas. Pero él siempre era muy enfático en que no lo adoraran, que él no era un dios y bla, 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 etcétera. Y él tenía un plan, pues al parecer tenía un plan desde el principio, como que una manera de el ver, y quería guiar pues como a la humanidad hacia lo que... ¡Ay! Investigué. Se llama la escala de Kardashev. Él quería volver a la humanidad una civilización tipo 3. Yo me equivoqué, el episodio pasado dije que era la tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Pero es lo mismo, sino que es tipo 1, 2 y 3. En este momento nosotros somos una civilización tipo 0. O sea, no hemos llegado ni siquiera a la tipo 1. Entonces, este señor tiene la idea de volver a la humanidad como una civilización tipo 3. O sea, controlar la galaxia, básicamente. Y él tiene, pues, lo primero que se le ocurre es hacer unos hijos que se llaman los hijos del trueno, o del rayo, algo así. O del trueno y el rayo. Hubo una gran controversia sobre este nombre. El caso es que él crea, no me acuerdo a cuántos hijos, esta es como la primera versión de sus hijos. No sé si me van a ir corrigiendo a medida que yo voy contando. Andy, esto es hermoso, esto debería ser el podcast de ahora en adelante, como que te contamos todo y simplemente tú te grabas diciendo lo que entendiste. O sea, la parte que nosotros hablamos, esa no importa. Esta es la verdaderamente divertida. Entonces, él creó a estos hijos del rayo, que es la versión 1.0 de sus hijos, porque él como que veía que, no sé, creo que quiere replicar como sus facetas de otra manera. No recuerdo muy bien, es todo muy confuso. El caso es que no recuerdo por qué estos hijos él resulta matándolos o olvidándolos, algo así, no recuerdo. Él los mata. Continúa. O sea, Sí. O sea, estos hijos no Sí. importan, en la historia no importan, entonces olvídense de los hijos del trueno. esto resume súper bien lo que fue el episodio anterior. O sea, Andy, es hermoso. Y entonces él crea la segunda generación de sus hijos, que no me acuerdo por qué razón. Él decide como partir
su humanidad en diferentes facetas y a cada faceta, pues o tiene como 20 hijos o 18, todavía no sabemos bien, y a cada uno le otorga una faceta, ¿cierto? Extrañamente, mientras estaba haciendo esto, hubo una explosión. Y de una manera muy, ¿cómo se dice? Con una serie de eventos muy afortunados, diría yo, cada uno de estos hijos fue a dar a un planeta habitable con gente, pues con humanos, y ya, ¿cierto? Y cada uno pues como se encontró. Me devuelvo un poquito. Mientras todo eso pasaba, pues también se empezó a ver una cosa que se llama la disformidad, que era como una energía rara que empezó como a manchar la galaxia. Y el emperador, que todavía no es emperador, nos dijo que eso era simplemente un montón de energía, pero era una cosa tan rara, pues no, como que no la podíamos entender y no la podíamos explicar, solamente como energía. Nos convenció de que eso era energía y de que la única manera de entender el universo era la ciencia y que no se podía pues como pues adorar a dioses. Antes de esto, perdón, voy a la precuela, que es cuando había algo con Marte. Yo me acuerdo que, claro, antes de conquistar la galaxia, antes de mandar a todos sus hijos a las diferentes planetas por toda la galaxia, él intentó primero conquistar el sistema solar. Y mandó a una gente a Marte y otra gente llegó al coso de asteroides, al cinturón de asteroides, las gracias. lunas de Saturno y eso. Y a las lunas de Saturno, etcétera, que ya sabemos que sí, que probablemente eso va a pasar. Y entonces había unos muy tesos, los del cinturón de asteroides eran muy tesos en las naves. Y los de Marte sabían forjar un montón de cosas muy tesas como unos robots gigantes y unas cosas. Entonces el emperador dice, primero para lograr pues ser una tipo 3, entonces voy a empezar por el sistema solar. Entonces la disformidad nos había incomunicado a todos, creo. Y entonces el primero, pues entonces se formaron como en Terra, que es como el planeta Tierra, y en Marte. ¿Marte se llama Marte? Sí. De eso no hablamos. Se llama Marte. Coincidencialmente se llama Marte también. Entonces él va a Marte para hacer una alianza con esta gente, pues una alianza entre comillas, porque pues él le dice o se unen, pues o se unen, porque él va como con una legión muy grande, no me acuerdo, con un montón de gente. Bueno. Y logra hacer la alianza con Marte, ¿cierto? Entonces él ya tiene como estos titanes gigantescos y hablamos de los castillos que caminan y de Peter Jackson y de cómo su película no triunfó. Eso fue muy importante. Y pues también va y pasa lo mismo con la gente del cinturón de asteroides. Long story short, al parecer esa gente se rindió como que muy fácil y dijeron que sí. Pues o como que esa parte de la historia no importaba tanto. Y ya ahí pasa lo de que tiene los hijos de la segunda generación, que son los 20/18, que no sabemos bien. Hay 2 que están perdidos, creo que todavía están perdidos, no sé. Ahí fue cuando ya los manda, hay esta explosión que coincidencialmente los manda a los planetas, bueno, y se van. Aquí ya todo se vuelve muy borroso. Porque hay un punto donde él vuelve a intentar juntar a sus hijos, ¿cierto? Y él se va como buscando a sus hijos por la galaxia. Él se va, es él. Sí. Es la Gran Cruzada y es el emperador como uniendo a toda la humanidad y Eso. por ahí se va encontrando a sus hijos. Ok, listo. Entonces por ahí se va encontrando a los hijos. Entonces él se va encontrando como a los hijos uno a uno. También convenientemente los encuentra a los 18 y los reúne y ya logra como su cometido y los reúne como en un gran banquete. Desde el principio les digo, él tiene un hijo pródigo y un hijo preferido que se llama Horus, que no es el hijo tipo egipcio, aunque hay uno tipo egipcio, pero no es él. Aparte de todo, entonces él los reúne, cuando lo logra reunir a todos en ese gran banquete, él dice, yo necesito que ustedes se encarguen de todo, que ustedes se encarguen de la galaxia, yo voy a dejar a Horus encargado, que Horus es el señor de la guerra,
él los va a mandar a ustedes, pues hablemos sobre preferidos y qué manera tan mala de ser papá. Y le dice, yo me voy a ir a mi fortaleza, que en ese momento no es fortaleza, simplemente como a mi cubil felino, no sé. Y se va para, que es como en el centro de las montañas del Himalaya, que no confundir con el Himalaya, es el Himalaya. Se va para allá y entonces deja a Horus. Algo pasa y nos damos cuenta que el emperador nos mintió. Nos dijo que nos amaba y no era verdad. No era verdad. Y la disformidad parece que no es energía, sino que ahí es como una cosa toda caótica. Como, no sé, y ahí creo que habitan los dioses del caos. Se manifiestan. Ahí se manifiestan, sí. Sí. Y por eso es que, pues, o sea, aunque la disformidad es muy útil porque nos permite, es como un hiperespacio por el cual pues podemos atravesar la galaxia de un lugar a otro casi que instantáneamente. Y hay maneras de comunicación psíquica, precisamente como es puro caos, es muy ¿cómo se dice? Inestable. Inestable y inconfiable, así se dice. Desconfiable, no sé cómo se dice. Continúa. Unreliable. Esto es hermoso, continúa. Bueno, el caso es que nos damos cuenta que, no sé cómo, pero nos damos cuenta que el emperador nos mintió y que en realidad eso no es solamente energía. Entonces, Horus le da mucha rabia y se va. Y creo que él empieza. Hay uno que cae en un planeta con un montón de dioses del caos, ¿no? Pues o con los dioses del caos. O con caos en ese planeta. Es él, es Horus. No, seguí. Continúa. Bueno, entonces creo que Horus se corrompe o algo por el estilo. Y Horus se va e intenta, él sabe que se tiene que ir se va a ir en contra de su padre, pero sabe que no lo puede hacer solo, entonces empieza pues para cuadrar la herejía, y esto es una serie como de 50 novelas, algo así, que se llama La herejía de Horus. Él sabe que no lo puede hacer solo, entonces empieza a hablar con sus hermanos, a ver con cuántos cuenta, y oh sorpresa, cuenta con la mitad, o sea, la mitad se van con él, entonces 9 se van con él a hacer pelea contra el emperador, que en este momento ya es el emperador de la humanidad en la galaxia. Y llegan al planeta y ocurre un acontecimiento muy grande que se llama el asedio de Terra. Y allí pues se enfrentan contra el emperador. Creo que Horus logra matar a uno de los hermanos con los que se había ido a hacer no sé. No sé si era uno de los traidores o no, pero mata a uno de sus hermanos. El emperador dice, listo, está bien, pues uno de 18 está bien, sigamos peleando. Y hasta que por fin pelean Horus contra el emperador y por cosas de la vida, los dos como que se atraviesan el corazón mutuamente. Como les digo, una novela muy turca. Y entonces el emperador mata a Horus y Horus casi que mata al emperador. El emperador queda como en estado vegetativo y en el estado vegetativo la gente lo coge y lo montan en una cosa que se llama el trono dorado, donde lo tienen, entre comillas, vivo. Y aunque el emperador nunca permitió que hubiera como culto a los dioses o cosas por el estilo, pues ya la gente empieza, o sea, ya la gente deja de creer tanto en la ciencia y más bien empiezan como a creer en el poder del emperador. Y el emperador en su trono se vuelve como el faro que guía a la humanidad por la galaxia. Y la tecnología funciona como por obra y gracia del Espíritu Santo. Del emperador. Y hay orcos. Andy. Fin de la historia. Esto, o sea, lo que te digo, esto debería ser el podcast. Creo que debemos replantearnos muchas cosas. Mi opinión de ese resumen es good enough. Olvidaste mencionar que existen los Space Marines, que es como... la versión 3. Sí, él hace, después de la versión, él hace la versión 2, que son estos hijos, los 18 o 20, y la versión
2B, que son los Space Marines, que es con los que uno pelea en el juego. Listo. La verdad, obviamente, así como nosotros en el episodio anterior, el episodio 3, seguro nos equivocamos un montón, entonces el teléfono roto continúa, pero cada vez es más hermoso. O sea, piensen que le está llegando este trasfondo con un mensaje de Astronomicon. Que eso no tiene sentido para nadie porque creo que ni siquiera dijimos que eso se llamaba así. Ayer lo mencionaste. Ah, bueno, está bien. Ayer. Bueno, el faro este del emperador psíquico que guía a la humanidad se llama el Astronomicon, ok, solo claro. para contexto. O sea, sí, esto debería ser como un reto viral. Como que la gente escuche ese episodio y un tiempo después recuente la historia. recuente la historia. Sí. O sea, Fue todo un reto. yo escucharía por horas esas cosas. Me acabo de acordar sobre la tecnología y cómo funciona y no funciona, y sobre después que la tecnología pasaba como, pues el funcionamiento de la tecnología pasaba como de manera oral, pues de tradición oral, etc. De cualquier manera, aplaudo tu capacidad de síntesis. Gracias. Sí, 15 minutos. Lo lo cual logré. es mucha gracia. Si nosotros nos demoramos hora y punta. Ok. Pero entonces ya vamos a dar el brinco a verdaderamente el año 40.000, ¿no? Que es donde el juego se desarrolla. Entonces, eso fue la precuela. Lo que yo les conté fue la precuela hasta el año 30.000, Sí, que pero, fue el asedio de Terra, ¿cierto? pero como dijimos, de esa base de trasfondo es que sale todo el trasfondo, pues realmente. Ujú. Entonces era importante tenerlo y también yo creo que engancha mucho, pues, o sea, así uno no entienda nada, ese drama, uno que sabe los chismes de los hijos del emperador. Es como, ¿quién se lleva mal con Yo tengo quién? mucha rabia con el emperador, la ¿Quién verdad. hubiera creído? No te imaginas cuál hijo hizo tal cosa. Mira esta lista del top 10 de los hijos del emperador. Ese tipo de cosas. ¿En qué año fue escrito todo esto? Buena pregunta. A ver, es difícil. Ajá. Básicamente, salvémonos diciendo que es una saga de libros que se escribió durante muchos años Ok, por muchos autores y que el canon no es la cosa más consistente del mundo. ok. Podríamos buscar en Google. Aquí estoy buscando en Sí. este momento. Sigan. El resumen en todo caso siempre va a estar en los libros de reglas, está como la síntesis del trasfondo y la interpretación actual de toda esta historia. Que igual son sus buenas páginas. Sí. Por lo menos el juego Warhammer 40.000 es del 87. ¿Cierto? Entonces eso nos da una idea de por lo menos de dónde empieza a salir todo esto. Las primeras ediciones no tenían muy claro este trasfondo, es algo más moderno. Eso iba a decir yo, porque aquí estoy buscando y las novelas son muy nuevas. Sí, pues Son yo de los 2000. creo que son como sí. del 2000 para adelante. Las primeras novelas de la herejía de Horus, que es la número 1, Horus, Señor de la Guerra, salió en abril de 2006. Eso, sí, sí. Por algún motivo tenía ese número en la mente, lo juro. Esto Vale. no es falso. Ahora, no significa que el trasfondo haya sido creado ahí. Hay revistas desde Rogue Trader donde mencionan cosas muy puntuales de este trasfondo. ¿Qué es Rogue Trader? Rogue Trader es la primera edición que tuvo este juego en el 80 y pico. Ok. Entonces, muchos de estos elementos lo que han hecho es expandirlos en los libros y en las novelas. Pero digamos como que el hilo narrativo ha cambiado, pero se ha mantenido desde hace mucho Y tiempo. puede, pues también, si les parece bacano esta telenovela que es La herejía de Horus, puede que en un futuro tengamos otro capítulo dedicado a la herejía de Horus, trayendo como invitado a alguien que sepa más. O sea, Sí, porque- nosotros servimos para el resumen, equivocándonos, y como para que Andy dé el mejor resumen de la historia de la herejía de Horus. Pero ya como para más detalles y cosas de pronto más estalladas en ese sentido, tendremos pues cuando eso se dé algún invitado que... Le voy a hacer competencia a Diana Uribe y voy a abrir mi podcast de historia. Andy, se Voy debería a llamar contar el la teléfono historia. roto. Y que sea como, hace una hora alguien me contó una cosa, vine a hablar de eso como si yo supiera. Espérenlo pronto. Nos van a robar esta idea, pero pueden hacerlo. Yo lo escucharía, sea quien sea persona que está escuchando esto. Pero entonces, ¿qué les parece si en lugar de tener un enfoque tan narrativo, en este episodio nos enfocamos un poquito más a hablar de cómo está constituido el universo ahorita y cuáles son las facciones que lo Sí. componen? O sea, igual desde la historia del juego, pero no como tan vamos a contarles la telenovela, Ajá. ¿cierto? Sí, suficiente drama por... Sí, Entonces, ustedes no vieron, pero acabamos de tener un momento de hacer exactamente lo mismo. Continuemos. en este momento, el imperio, digamos, sigue en un estado muy estático. Desde el año 30.000 el avance ha sido poco. Especialmente porque sigue sumido en un conflicto interno, donde los traidores siguen siendo traidores y los leales están tratando de erradicarlos con éxito moderado. Entonces sigue estando como la humanidad regada por la galaxia, ¿cierto?
La mayoría de mundos, digamos como Espérate, tal. y están divididos como entre los que siguen a los 9 de Horus y a los 9 no Horus. Pero entonces no es algo como tan territorial, ¿cierto? Porque la idea general es lo que pasó realmente es que en algún punto se abrió como un agujero que une un poco lo que es nuestro universo material con la disformidad. Y algunos planetas viven como en ese punto, como intermedio o dentro de la disformidad, manifestándose pues los planetas. Y todos los traidores están más concentrados como en esa parte. Entonces, el conflicto central de Warhammer 40.000 es la lucha, Constante. sí, la lucha constante y inexorable entre el caos, las fuerzas del caos y las fuerzas del imperio. No, y además es como el imperio está como asediado por todos los frentes porque también todos los aliens de alguna forma no se llevan tan bien. Y vamos a parar de decir aliens de una vez porque en el juego se llaman Xenos, Sí. Ok. con X. Xenos. Sí, no vamos a reír de manera infantil. Empecemos a hablar entonces Demasiado un poquito en orden de esas facciones del imperio. La primera y más icónica son los Adeptus Astartes, que es los marines espaciales o Space Marines. Eso es importante. Todas tienen como nombre normalito hablado y nombre como súper trasfondo. Ok. Entonces, marines espaciales en el juego como tal, marcas registradas y tal cual, porque eso es parte de por lo cual tienen esos nombres, Adeptus Astartes. Entonces, siguen siendo lo que son, lo que eran hace mucho tiempo, son soldados genéticamente mejorados. Estos son los 2B, la versión 2B. Sí. Sí, y eso que llamamos en 2B revisión 8, porque Bueno, sí. Claro. en su momento solamente existían los marines espaciales. Ya durante esta nueva temporada del año 40.000, uno de los agentes del imperio, para no ahondar mucho, descubrió una manera de hacerlos todavía más tesos, más de lo que el emperador había querido. Ujú. Y básicamente escogiendo un pedacito como más del poder de los primarcas y poniéndoselo a cada soldado. Ujú. Y esos son los primaris Primaris Marines son más altos, más fuertes, más todo. de todo. Proto hombres. Sí. Y a nivel de juego, pues el motivo es que querían renovar la gama completamente, hacer miniaturas más modernas, sin desactualizar, pues sin que los otros fueran ilegales para jugarlos. Entonces son modelos distintos. Sí, yo pero puedo tener el viejito que es ok. como más chunky. Chaparrito, sí. Sí, más chaparrito. Y puedo tener los nuevos más Super cool y poderosos. Y es como, normal, primaris. Igual Ok. hablamos un poquito pues de que los Space Marines antes, no es necesario ahondar mucho en ellos. Siguen estando los capítulos con las legiones, con la diferencia que ya son capítulos. Después del conflicto de Terra, lo que hicieron fue que partieron cada legión. Habían legiones de millones de Space Marines, otros de miles, y les obligaron a partirse de a 1000. Ok. Entonces, por ejemplo, si antes eran los lobos espaciales ya 1000 son los lobos espaciales. El resto, pártanse en otros capítulos, tengan otro líder distinto y dispérsense para que ningún capítulo tenga poder suficiente para volver a ser una rebelión. Entonces, Ah, ok. Eso me faltó. Eso, a ver si aparte, me acuerdo que el emperador estaba, o no, la gente estaba haciendo, no me acuerdo quiénes estaban haciendo planes para que no hubiera otra herejía. Exacto, entonces hay muchísimos capítulos. que se llaman capítulos sucesores. Entonces es como, está el principal que vino de alguno de los 18 y de ese hay un montón de capítulos sucesores y es la forma también como el juego te deja hacer tus propios capítulos. Que es Ok. como, bueno, hay muchos capítulos sucesores, vos podés hacer los panfletos verdes, inspirándome aquí en cosas que uno ve, que son un capítulo nadie lo sucesor de tal otro capítulo principal. Y Y luego- les puedo poner como reglas customizadas, inventarme yo Historia, su trasfondo, cosas Esquema así. de colores, cada capítulo tiene un esquema de colores pues como estándar, igual nadie te obliga a pintarlo así pues, pero También algo que permite que puedan hacer eso en trasfondo es lo que hablábamos de pronto al final, que es que durante la herejía de Horus y los 10.000 años que vinieron después, los primarcas desaparecieron de la escena. Algunos se sabe qué pasó con ellos, otros no están claro. Uno se espera y todos los años hay hype en la comunidad pues de Warhammer 40.000 de que va a salir un primarca. Ok. Eh, Y todavía no ha salido. salió uno. De los primarcas buenos hay uno que está en el juego y tiene miniatura, que es Gilliman, el que era como romano administrador. Ya, el administrador. Sí, en este momento él es como la cabeza del imperio, pues porque el emperador no habla mucho. Porque es un vegetal. Y de la parte del caos están dos, Sí, sí, Mortarion y Magnus. Tienen también Y miniatura son como príncipe demonio. príncipes Los demonios demonios gigantes. Ah, ok. gigantes súper bonitos. Entonces me acuerdo Magnus los era el que príncipes era como demonios. egipcio, que era como muy académico, entonces él es como el que representa toda la parte psíquica, entonces es súper poderoso
poderes es un psíquicos, hechicero superpoderoso. brujería, todas esas cosas. Y Mortarion es de una legión que en su momento era como muy resiliente, como un avance que no se puede parar, como muy metódico, muy lento, toda la cosa. Y eventualmente se fueron como un aspecto del caos que es como el de... una forma de explicarlo es como la entropía. Entonces ellos resisten absolutamente todo, pero es en parte porque están vueltos nada ya. O sea, son podridos con tripas y todo, pero son prácticamente muy resistentes, pero están muy degenerados por el caos. Ya. Bueno, ahora, no todo el imperio son Space Marines. Claramente, como te decía, ahora sigue siendo difícil que una persona sobreviva el proceso para volverse un Space Marine, mucho más para volverse un Primaris, pero muchos otros igual quieren servir al imperio. Y aunque hay muchas otras cosas en trasfondo que hace un humano corriente, pues no tienen miniaturas en el juego, pero la manera en que los humanos normales pelean es el Astra Militarum, que es lo que antes llamaban la Guardia Imperial. Entonces el nombre registrado y el nombre normalito, Guardia Imperial. Esos son soldados. Y es rasos. muy normal lo que uno se imagina como en un ejército hoy en día. O sea, es relativamente parecido. Segunda Guerra Mundial, pues. Camuflados, tienen casquito. tanques, tienen bayonetas, hay 1000 chistes de las bayonetas, que realmente son como rifles láser. Ok. Y que otro chiste es que son como cuando pelean es como una miniteca. Sí, que son linternas porque pegan súper mal. O sea, son muchos, pero no son muy buenos comparados con otras cosas superpoderosas que hay en el juego. Claro, También con los hijos preferidos del... Es del una de emperador. es una facción gigantesca porque es como tenemos los guerreros super de élite solo para cosas especiales que son los Space Marines, pero cuando hay guerra, que todo el tiempo hay guerra porque en el lejano futuro solo hay guerra, lo normal siempre hay Guardia Imperial y hay millones. Igual que en los capítulos de Space Marines, la Guardia tiene un montón de capítulos, no es la manera correcta de decirlo, son regimientos. Que Y vienen de planetas. sí, y este patrón lo vas a ver en todas las facciones, que son maneras de vos personalizar. Ah, los míos son cadianos, tienen estas reglas y vienen de Cadia y tal. Cadia Sí. era un planeta. Sí, era un planeta. Ok. Estos son de Catachán, que es un planeta selvático, entonces son como Rambo, son Literalmente cuajitos, son sí. como rambos, cuajos y son muchas veces como con poca ropa porque hay candy. Ah, y pues siguen las normativas de los 80s. Como el juego salió mucho en los 80s, todavía tiene influencias fuertes de esa Sí, época. ochenteros. Héroes en calzoncillos y cosas por el estilo. No Pues tanto como eso. músculos y calzoncillos. Uy, pero hay un artículo que alguna vez leí, tengo que buscarlo. Uy, voy a hacer esa tarea. Que era como hablando como de la sensualidad masculina, de la estética ochentera de las miniaturas de Warhammer 40.000. Y como lo fetichistas que eran a veces sin querer. Que es algo Sí, muy sin querer, ochentero. claro, sin querer. Sí. Bueno, el Astra Militarum tiene aparte de tropas de línea, obviamente tienen divisiones armadas, tienen tanques, cañones, o sea, todo lo que uno asocia como con conflicto armado de mitad del siglo XX, ahí estamos. Ok, tengo un problema muy grande aquí, es cómo logran esa cantidad, o sea, en la historia, ¿son clones? ¿O cómo logran No, Andy. esos números? Es absurdo. O sea, ¿cuánta O gente eso hay en no- el o planeta eso no lo Tierra en pre- este momento? Digamos. 7 billones. Listo, llegó la levía imperial, hay que entregar, Pues 7 mil millones. 7.000 perdón. millones hay que español. entregar el 3%. ¿Y cuántos planetas hay así? Ok, sí. Entonces, o sea, sí, puede ser. Con el 3% ya estamos en millones por Ajá. planeta. Ok. Y las armadas son gigantes y llegan y es como venga para acá y este regimiento se va para allá, este para allá, para allá. Entonces normalmente en un conflicto por eso uno puede encontrar como mezcla de regimientos de diferentes planetas y algo así. Eso se hacía desde la herejía de Horus. Pues no es Ok. como algo del año 40.000 nuevo. Mi Sí. pregunta ha sido resuelta. Ok. Gracias. Continuando pues con las fuerzas del imperio, otra es el Adeptus Mechanicus, que es lo que era antiguamente el Mechanicum. El Adeptus Mechanicus es Marte, desde su punto de vista actual, que son full religiosos, full alrededor del culto al dios máquina. Sí, mucho más dogmáticos de lo que eran en el 30.000. En el 30.000 todavía había gente, pues había como facciones locas que querían hacer método científico y no les gustaba, pero lo hacían y cosas wow. En este sí es como, Sí, ahora el método científico es como ultra herejía. Ya. El líder de ellos, sin ahondar mucho, que es Belisarius Cole en este momento, teorizan que es el mismo líder de la rebelión, sino que lo resetearon. Ok. Y él es el único que se atreve a innovar un poquito, a hacer como un poquito de herejía ahí, pero en últimas... y digamos lo que hablábamos ahorita de los primaris, que son esos nuevos Marines versión 2C, son resultado de... los experimentos de Belisario. Ajá. Ok. Ellos también pues tienen diferentes mundos forja se llama, que son
Sí, eso mismo. Hay diferentes lugares, planetas que tienen forjas y dependiendo de qué planeta sean las fuerzas de los Skitarii, que son pues como los soldados del Adeptus Mechanicus, pues tienen diferentes reglas, diferentes colores y ideologías. Y Sí, es una estética, la de ellos sí es más tirando a steampunk. Entonces hay incluso caballos mecánicos que ellos montan, o hay unos que es como, imagínate como Ícaro, que se quemó en el sol, pero es como un man con unas alas sí, como así con que una checa. cometa mecánica Sí. pegada, unos aviones también como diseñados por Leonardo da Vinci, así con... Ok. Bueno. Es bacano porque yo creo que de las facciones del Imperio es una de las que tiene como personalidad más diferente. Bueno, ya Todo estamos... esto que me están diciendo tiene miniaturas Sí, claramente. Sí, en este y momento lo puedo comprar pues y todo hacer tiene mi ejército miniaturas. de todo eso. Sí. Lo que llaman los Imperial Knights o el Questor Imperialis, que son lo que quedó de las legiones cibernéticas, que son las que manejan esos robots gigantes, las legiones de caballería. Los mechas. Sí. del Los mecánico. Evangelion que no tan orgánicos. Sí. Entonces, Ahí- sí, en el juego no existen los super gigantes que son ciudades caminando, Sí. pues como miniatura. Bueno, Pronto saldrán. Sí. Ajá. con una salvedad, pero en fin. La facción que uno sí puede armar es la de los Imperial Knights, que son Knights, digamos, medianos, siguen siendo miniaturas de, no sé, 45 centímetros. Ah, esas las he visto. Sí. Sí. Vayan en la mesa, en la página de Facebook de la mesa, ahí tenemos fotos de eso. Realmente pintados por mí. Unas Eh, miniaturas no tan miniaturas. Está, por ejemplo, el de Milo. También el de Milo, que es del caos. Sí, los que llevaron en el GT Ajá. el año pasado. Muy bonitos. Bueno, entonces estos son robots gigantes con armas gigantes, disparan súper duro, obviamente son pues unas máquinas de guerra monstruosas. Obviamente la tropa más élite que tiene el Imperio, pues como dentro de lo que es jugable, ¿no? Y hay otros que se diferencian de estos que se llaman los Questor Mechanicum, que no siguen, pues no son como dentro de la jurisdicción del Imperio, sino de la jurisdicción de Marte, pero es la misma cosa. Ok. También se diferencian con sus casas nobles. O sea, hay casas nobles que la casa Terni le gusta pelear en melee y tiene estos colores y estos emblemas y estos escudos. Y otra casa que le gusta es, no sé, cazar monstruos y tiene otras reglas distintas y es verde. Entonces también tienen pues Si esa yo diferencia. quiero que mi miniatura sea cazador de monstruos y no sé qué, la tengo que pintar verde y le tengo que poner No esas tienes que. insignias, ¿o no? Es más, normalmente lo que la gente hace es la pinta de lo que más le guste y ya dependiendo de las reglas puedes experimentar cuál te gusta más y desde que sea claro dentro del juego cuál estás representando, no hay problema. Ahora, uno también se puede empelicular y decir voy a ser súper correcto con lo que voy a poner. Ok, Por ejemplo, yo soy de esos. Yo pinto las cosas del color que las voy a jugar. ok, Pero no es ninguna obligación. ya. Hay otras facciones imperiales más pequeñas Pero igual de importantes. en el corazón de alguien, no en el mío. Empecemos por los Adeptus Custodes, que son la guardia personal del emperador. Pues ya tienen miniaturas, aparentemente ya los mandan a hacer cosas solos. Sí, digamos, ellos estuvieron la mayor parte de estos 10.000 años encerrados cuidando el palacio con el emperador Ok, vegetal en su sí. trono, ¿cierto? Y desde que salió, cuando apareció pues de nuevo Gilliman, el primarca bueno administrador Sí. que existe, él dijo como, a ver, amiguitos, vamos a salir, ¿cierto? Y ya son una facción pues completa, pero son súper de élite Ok. Sí, son las tropas, digamos, mejor entrenadas, mejor equipadas y más costosas. y más pues, doradas. También. Veo muchos trajes muy Sentai en esas ilustraciones. Estos son los agentes de la Inquisición. No. Perdón, Bueno, del Officio Asesinorum. sí. Son asesinos imperiales. Su existencia, digamos, es un secreto hasta cierto punto. Pero todos sabemos porque podemos jugar con Sí, ellos. exacto. Realmente son como 4 o 5 miniaturas nomás. Pueden entrar en muchas listas del el Imperio y son asesinos con objetivos muy particulares. Pues hay Ok. uno que es bueno, es un francotirador, hay uno que es de combate cuerpo a cuerpo, hay uno que es contra psíquicos, pero es como eso sí, entran súper en ser subfacción en cuanto a que uno no va a jugar solo con ellos, sino que si yo juego Imperio los puedo meter. Son como el confeti que uno le echa encima al Por helado. supuesto, Andy, esos son. El confeti que uno le echa al helado. No sé por qué Andy le echa confeti al Pues, helado. o ¿cómo se llama eso? Chispitas. Las chispitas que uno le echa al helado. sí. Confeti. Por favor, nunca me invites a comer helado. Tenemos la Inquisición ahora sí, que también es como otras facciones de complemento. Estos son inquisidores, cazabrujas. Bueno, hay 3 facciones dentro de la Inquisición. Una son cazadores de brujas, otras son cazadores de demonios y otras son cazadores de xenos, ¿cierto? Entonces el Ordo Hereticus, Ordo Xenos y Ordo Maleus. Maleus. Hay otra, creo, pero esa no va a estar representada en el juego. Y son más como, bueno,
agentes muy secretos del imperio que tienen como en trasfondo tienen como poder para llegar y decirte como, hey, usted sea quien sea me va a ayudar porque yo estoy en una misión. Y a vos te queda muy complicado decir que no porque tienen esa autoridad. Y son súper específicos para lo que dijimos que sirve cada uno. Bueno, Sí, bueno. Ok. ¿Qué más nos falta? Yo. ¿Qué? Ah, sí, es tu momento de Las brillar. Es mi momento de brillar, mi ejército, con las que yo he jugado. Entonces, las hermanas de batalla o adeptas sororitas. Entonces, esas no existían en la herejía de Horus y salieron más o menos en el milenio 36, pues algo así. Pero es una fuerza de combate solo de mujeres y son como un punto medio entre lo que es un marina espacial y lo que es la Guardia Imperial. Corrígeme si me equivoco, existen porque uno de los dictados era que la eclesiarquía, que es como la institución religiosa, no podía tener soldados, algo Ajá. así como la cosa de Sauron. Hueco legal. Entonces, Ok. soldadas. Bueno, Ok. pero ahí hay varias cosas porque es, bueno, en algún punto un man que fue a la vez el más teso de la eclesiarquía, el papa, digamos. Papa espacial. Y el más teso del administratum, que era como el presidente. Fue las dos cosas a la vez y básicamente se volvió un dictador mientras el emperador era un vegetal en esa época. Ajá. Clara, está loco, clásicos clichés de Pensé que dictador. ya no íbamos a tener No. dramas turcos. Pero pues mi ejército, entonces me estoy dando permiso. Está bien. Entonces él era muy desconfiado y encontró como una secta de guerreras súper devotas al emperador, que se llamaban las hijas del emperador, y dijo como, uy, ustedes son lo máximo, ¿no? No quieren ser mis guardaespaldas. Y les hizo un truco ahí como súper bobo, como el emperador me cuida, dispare y me verá. Y tenía como una cosa tecnológica que era como un campo de fuerza. Ok. Pero ellas quedaron como, ¡ah! Es un milagro. Entonces se volvieron las guardaespaldas y desde las épocas, bueno, eso se volvió todo un problema. Ellas lo cuidaron muy bien, eran super élite, bla, bla, bla. Y él, como tenía toda la plata, pues les dio el mejor equipo del mundo. Hasta que, como que ya el resto del imperio dijo, hay que meter como a los marines espaciales y como quitar a este tipo que como que está maluquito. Asediaron otra vez a Terra, segunda vez que asedian a Terra. Las viejas estas aguantaron bastante, o sea, pensaba que estaban contra marines espaciales que son como superhumanos. Aguantaron bastante hasta que en un punto los custodes que estaban ahí en el palacio como chilling, relajados cuidando al emperador, fueron y le dijeron como a las líderes como, venga, la vamos a llevar donde papito emperador. Las llevaron ante el emperador que nadie nunca iba ante el emperador. No sabemos qué pasó allá, pero la líder salió muy brava con que le habían mentido. Ujú. Y ella misma mató al dictador este, Ok. ¿cierto? Y de ahí fue que salió como ese otra vez, como ¿cómo es que se llama? Un cisma. Un cisma. Entonces llegaron y dijeron, bueno, primero nadie puede ser a la vez el papa y el presidente. Mala idea. Ajá. Es importante eso. Sí. Segundo, no vamos a dejar que la eclesiarquía, que es la iglesia pues, del juego, y tiene el Adeptus Ministorum, pues tiene varios nombres, tenga un ejército propio de hombres. Y ahí viene pues lo que dijo David, que es como, No puede tener Técnicamente- ejército de hombres, Sí. pero pues es y que todos ellos dijeron son como, hombres. hágale pues. Entonces ellas son como el brazo armado del Adeptus Ministorum, que es La iglesia. la iglesia, ¿cierto? No son solo ellas, también hay como penitentes y sacerdotes que a veces hacen parte del ejército, pero son, hacete cuenta que las huérfanas del imperio muchas veces se las llevan como a conventos donde las entrenan para ser hermanas de batalla. Ok. Y como es la eclesiarquía y tiene mucha plata, tienen un equipo a la par de marines espaciales. Pues no es exactamente igual y ahí pues hay Porque además diferencias. exacto. genéticamente no pueden usarlo, pero bueno. Y te voy a interrumpir un poquito para contar que ellas también, al igual que otras facciones, tienen órdenes que siguen y según si son de una orden o de otra, tienen diferentes como peculiaridades de cómo están entrenadas, qué pueden hacer y ahí están las reglas. Ellas distintas. básicamente son 6 órdenes, una por cada una de las 6 matriarcas de las hijas del emperador, que fueron Lo las que yo que estoy fueron a ver al notando emperador. es que cada una de estas facciones, capítulos o como le estemos llamando, tienen diferentes maneras de interpretarse y diferentes maneras de jugarse, ¿cierto? Sí. Entonces, Esa es la pues qué que te pena, da- yo estoy como destilando esto hacia las reglas, como que cualquiera de los ejércitos que yo me compre, que has mencionado hasta el momento, lo puedo usar de diferentes maneras. No Sí. tengo una sola manera de... Todas como que sí se destilan de la manera principal del ejército. Entonces, te doy el ejemplo con las hermanas de batalla, que es ya en reglas, ellas son un ejército que funciona bien como a corta distancia, pero no en combate. Entonces,
tienen como un arma que dispara más a corta, les gustan los lanzallamas y les gustan un arma que pega muy duro contra tanques a corta. Sí, cuando decís no combate te referís a no a Cuerpo a cuerpo. cuerpo. Melee. En general, eso se mantiene, no importa qué orden elijas, pero por ejemplo, hay una orden que aguanta mucho más disparo. Mientras que hay otra orden que sí le gusta de pronto ir a cuerpo a veces. Siguen siendo muy buenas en ese rango, pero esa es la que usaría si quieres ir a cuerpo a cuerpo. Ok. Ese Y tipo yo de puedo cosas. cambiar, por ejemplo, yo juego una partida y las juego en este tipo, pues como en un tipo de juego, pues en un tipo de reglas y en la siguiente partida cambio y... Completamente, digamos que en lo que todos estamos de acuerdo cuando jugamos tiene que ser claro para el oponente. Ya, Eso sí. es lo importante. O sea, si ya me jugás juntas de 3 órdenes, sí te voy a decir, hey, Sí, yo puedo, no, incluso yo puedo jugar 3 órdenes a la vez, pero cada unidad tiene que ser claro. Esa unidad es de esta orden. Claro, no te puedo salir en la mitad del juego. Es que, ay, no te había dicho que esta era de Sí, tal es orden. más como ser cortés y pensar en el Claro. oponente para Sí. evitar Bueno, como esos vamos problemas. a- No, me falta una cosa súper Está importante. bien. Ellas tienen tanta fe en el emperador que hacen milagros. Por Que supuesto. es como lo principal de todas, pues son puras mujeres, creen en el emperador tanto que pasan milagros cuando ellas pelean. Y son protagonistas del tráiler que salió de 9ª edición, que es el que ya te había mostrado Andy, que es Por como favor, véanlo. Es muy 3D, la emocionante. cosa más impresionante del mundo. Es Entonces, muy chévere. increíble. esas son las hermanas de batalla. Nice. Sí, pues podría hablar más, pero Sí. ajá. Adyacentemente a esta facción hay otra que es como entre ellas y los custodes, no sé muy bien el trasfondo de ellas, que son las hermanas del silencio. Pues es entre ellas y los custodios porque son mujeres, no más. Sí, yo pensé que estaban como dentro de esa estructura de mando. No, Ok. las hermanas del silencio solo responden directamente al que sea en ese momento el que manda en el imperio, que en este momento es Gilliman. Ok, ellas pues son otra facción de complemento, muy pequeña, tiene pues muy pocas unidades y lo que las caracteriza es que son parias. Parias es que no solamente no son psíquicas, sino que tienen como una especie de gen que les hace como un agujero negro para el poder psíquico. Entonces son anatema a los psíquicos. Y un psíquico está Y a la cerca disformidad. y no puede hacer sus cosas. Entonces ellas son no asesinas, sino una fuerza de choque para controlar problemas Que muy involucran de ese estilo. psíquicos. Ya. Ahí pues de pronto otro paréntesis, otro datico curioso es, pues está ese tema de psíquicos y la disformidad, que es donde se manifiesta todo esto, y así nosotros no tengamos poderes psíquicos como tal, sí tenemos una conexión, ¿cierto? Tú Que y no yo, podemos usar pues ¿quiénes somos nosotros? humanos normales Ok. o razas normales. Entonces hay unos que sí son más poderosos y pueden usar y ya tienen poderes psíquicos y ese tipo de cosas, pero igual todo el mundo tiene alguna conexión. Los parias, la cosa es que no tienen una conexión y lo que decía David son casi que lo contrario, son huecos, Ujú. agujeros negros ahí. O sea, son tan terribles, pues, como en los desconectados que están de la disformidad, que todos los seres que tienen emociones, como la emoción es una manifestación de la disformidad de alguna manera, una conexión con la disformidad, solamente mirar es una persona que es paria ya es como incómodo y Incómodo, difícil. lo porque- sentís raros y no sabes por qué. Y hay Bueno. como grados, pues, pero sí, bueno. sí, en fin. Muy por encima de la astra telepática, eso pues, No tienen miniaturas. pues. tiene como 2. Ah, bueno. Ah, sí, pues en la Guardia Imperial. Sí. Sí. Son psíquicos del imperio, no importa mucho más pues como ir a... Son como cuando hablamos, son más que todo como los que se encargan de comunicaciones psíquicas, de guiar las Sí. naves, son como más labores El civiles, internet, de el internet, logística, ese tipo de cosas. Poco funcional. Sí, sí, o sea, es el que se monta a poner el internet de claro. Sí, Realmente, son como los psíquicos normales aprobados por el imperio. Ok. Si no te aprueban, te casan y te llevan a que te coma el emperador, Ok. para que siga vivo, básicamente. Ah, verdad que al emperador le tienen. Eso es algo muy importante que se me olvidó en el resumen que yo hice hincapié en el episodio anterior, que fue que el emperador es una diva completa y requiere que le sacrifiquen no sé cuántos cientos de psíquicos diarios o algo así. sí. El número no sabemos con exactitud y no me voy a atrever ni siquiera a decirle Sí. que tanto. Acá, Muchos. antes de hacer el salto pues al otro gran tema, están las naves negras que son guiadas por las hermanas del silencio que acabamos de mencionar, que van de planeta en planeta recogiendo toda la gente que tiene un potencial psíquico. Los que A son como- sacrificarlos. O para entrenarlos. sí, o sea, los que son como, los sacrifican. Y los que Ajá. tienen potencial pues como de ser combatientes, los llevan ya a donde pueden ser útiles. Ok. Me acabé de acordar como de Apocalipto y como de Como los esa escena de aztecas ahí. sacrificando. Eh, todo el sí, día. sí. Entonces, sí, pero también es como protegiendo el imperio. Como siempre el caos
es como bien en parte de la disformidad y esa conexión psíquica. Todo psíquico es un riesgo para que entre el caos a atacar al Son imperio. como puentes. Ya que estamos hablando del caos, pues vamos a hablar de las Facciones del caos. Entonces, las facciones del caos están girando siempre alrededor de los dioses del caos, que son 4. Sí. Sí. Tú 2, yo 2. Está bien. ¿Cuáles quieres? No, hay también toda una teoría que el emperador es el quinto dios del caos, guiño guiño. Pero Pero espérate, ¿es una teoría de verdad o eso es una teoría que alguien puso en YouTube? De los fans. Eso, Ok. sí. Aliens. Ajá. Entonces, esos dioses representan como aspectos muy primarios de la emoción y de los reflejos de las emociones humanas, sobre todo, y de otras razas. Ujú. En la disformidad, Empieza con ese. con este. Entonces está Korn, que es el dios de la sangre. De ahí sale el meme de sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. Pues, ¿qué te puedo decir yo de Korn? Claramente en su nombre está lo que le gusta. Ajá. Es el dios de la agresión, de la violencia, de la muerte. Le gusta acabar con la vida, eso es lo que hace. Ujú. Importante, no le importa quién lo haga tampoco. O sea, es como si los que siguen a Korn van y los cascan a ellos, él feliz porque cascaron a alguien. Sí, Ok. o sea, Como- Él solo quiere sangre. sí, se derramó sangre, hubo sufrimiento, yo estoy tranquilo. O sea, Ok. Listo. Y obviamente los demonios de él pues son bastante violentos. Sí. El que sigue es Sinch, Ajá. que es el dios del cambio. Y es como el que está relacionado con todos estos temas psíquicos y el destino y la magia y todo esto. Y es como el misterioso, ¿cierto? Entonces él es como que lo pueden cascar y siempre fue parte de su plan. Ok. Y tiene tantos planes que de pronto yo creo que él ni Él sabe es el que cuántos cuando uno planes está tiene. jugando contra él, él siempre le dice a uno, estás haciendo exactamente lo que yo creía es como que tú- ese lo que yo Dios. quería que tú hicieras. Cierto. Qué fastidio. También le interesa como mucho, por eso mismo, el conocimiento y el control, pero sin divulgar nunca sus secretos y como toda su manipulación del destino. Es como algo por ese lado. Por algún motivo tiene como un fetiche con las aves. Ok. Sí, los demonios de Korn. Sinch, uy, ya se cancela el podcast, no mentiras. De Sinch tienen como algo de aves. Muchas veces pues las miniaturas fueron inspiradas por cosas. Los de Korn son como Bestias, pues como demonios normales. Cuernos, toros, como Como Sí. gárgolas y cosas sí, así. súper musculosos, con hachas y espadas. y rojos, porque sangre. Los de Sinch son como azulitos, morados. Y Sí, eso, aves, plumas, picos. magia. Bueno, está Norgol, que es el dios de la vida. Realmente pues es el gran señor de la descomposición, el Papa Norgol. Él se considera a sí mismo el dios de la vida porque pues la muerte o la descomposición es como Parte de la vida. parte de la vida. El ciclo es El como ciclo de la vida. Sí. Él es inexorable. Su, digamos, característica en el juego es que las cosas de él son muy resistentes, diría yo, asquerosamente resistentes, porque Porque eso es una regla. donde las bendiciones que te da él te hacen muy fuerte, muy resistente, pero te estás cobran como un precio. podrido. Y muchas veces lo llaman como, lo había mencionado anteriormente, es como el dios de la entropía. Entonces como que todo va a morir ante la entropía. O sea, es, pero, es el verdadero Dios. pero él también decide a quién, cómo le afecta a la gente la entropía. Sí, a quién Ok. bendice y de qué manera. Y todo es como podrido, enfermo, Gordo, pústulas, todo sí. eso. Verde. Mm. Sus demonios obviamente son unas abominaciones con tripas y fluidos corporales. Algunos parecen un poco zombies, no tan zombies clásicos, pero ese estilo pues como de podrido. Y finalmente el cuarto dios del caos es Slaanesh, que yo creo que es mi dios favorito, me parece súper divertido. Porque Slaanesh la emoción que lo crea es el placer, Ah, es el hedonismo por supuesto. en su máxima expresión. Entonces, así como decíamos que con Corna no le importa quién se muera y de dónde venga la sangre, Slaanesh todo le da placer. Maravilloso. O sea, de hecho, él deriva placeres de las sensaciones. Cualquier sensación es... Sí, entonces también él tiene, normalmente los demonios de Slaanesh son diablillas o cosas por el estilo y crean como ilusiones para que la gente caiga como en ese hedonismo y de pronto te distraes y ahí te matan. Ujú. Cosas por el estilo. Es muy raro porque es como el dios del caos más joven, pero los dioses, pero en la disformidad no hay tiempo, entonces como que siempre existió, pero fue creado, fue el más joven. Y ahorita podemos hablar más adelante de dónde salió, porque tiene que ver con otra raza. Sí, su origen salir. es distinto al del resto. Digamos que todos los dioses, hasta donde sabemos, fueron creados por emociones humanas. Este
no fue creado por las emociones de los humanos puntualmente. Pero sí fueron por humanas los otros. Eso, no sé. sí, eso Bueno. es, en fin, me puedo estar equivocando mucho porque hay mucho que no hemos dicho, pero en todo caso, Ese los demonios de Slanesh tienen un tema ahí como sexualizado raro. Pero son muy bonitos. O sea, Sí. las últimas miniaturas de Slaanesh a Sí. mí me parecen Pues, absurdamente son bien unas hechas. figuras como con unas facciones que no son humanas en los rostros, sino como muy alienígenas. Y tienen como una sensualidad como rara. Como Sí, que uno como- no se siente del todo cómodo, Sí, pero como uno incómodo. acepta que O sea, hay algo ahí. Juegan como con la dicotomía del sexo, entonces son como hermafroditas con partes masculinas y femeninas mezclándose. un montón Suena de- como el arte del background de Rick and Morty, que todo es como muy fálico, pero a la vez también muchos senos y muchas... Si uno lo conoce, no se parece absolutamente nada, pues de pronto al concepto. Ujú. Bueno, entonces, la primera facción que hay en el juego que involucra estos elementos son los demonios del caos. Donde vos puedes tener una facción que tu ejército son demonios del caos, grandes demonios, pequeños demonios, hay demonios de todos los tamaños y tipos de cada uno de los dioses. Y sabores. No La los he- mayoría plástico. no los he probado. Entonces cada uno de ellos pues tiene sus propias miniaturas. Y cada dios tiene uno puede jugarlos juntos o jugar solamente Yo con puedo uno de mezclar los dioses. diferentes Sí. dioses. Igual también podrías mezclar cosas del imperio. O sea, puedes jugar, no sé, marines con hermanas, con todo eso se puede mezclar. Pues tiene O ciertas... sea, todos esos capítulos que habíamos visto ahorita son mezclables. Pero Sí, hay reglas sí. de cómo se hace. Sí, pero son y mezclables. restricciones. Sí, exacto, o sea, y estos también. Y los Hay demonios del interacciones de caos reglas. también. Digamos que el mezclar cosas en el imperio es un poquito menos habitual que mezclarlas en el caos, pero Ok. ambas se pueden. Dentro de las facciones, pues aparte de los demonios del caos, están los Heretic Astartes, que como no te sorprenderá Pero para nada. yo quisiera decir algo de los demonios antes de ¿Sí? seguir, que es como ese concepto de los demonios es como la manifestación de la disformidad en el mundo material. Entonces ellos en la disformidad son energías y casi que imagínenselo como un mar con unos peces ahí o tiburones o lo que sea que están coseacando, pero no me los imagino. Y cuando pasan al mundo material, que adquieren materialidad, se vuelven como esos demonios que vemos en las miniaturas. Ah, ok. Y no se matan, sino que, bueno, normalmente Vuelven a la Sí, disformidad. hay veces que sí los logras matar, pero usualmente lo que haces es que los envías de nuevo a la disformidad. Ok. Bueno, volviendo a los Heretic Astartes, pues son los Space Marines que están corruptos. Ok, Entonces, los de Horus, ¿no? No, No. los de su hermano, uno de los hermanos que estaba en ese planeta raro. Todos los que se torcieron. O sea, Ok. todos los Marines torcidos eventualmente se vuelven heréticos. Ah, ok, ok. Y entre el problema es que muchos de ellos generan mutaciones, muchos de ellos reciben las bendiciones de sus dioses y eso no Varía, es... ellos ya, lo que hablábamos de pronto al final del episodio anterior, ya ellos no solo es como una rebelión, digamos, ideológica, sino que el caos los va permeando y los va corrompiendo, pues también físicamente. Ujú. Así como te diste un poquito de licencia creativa, yo voy a hablar específicamente de la Legión Negra, que me preguntas cuáles son los de Horus. Pues una vez que fracasa la rebelión de Horus, su primer capitán, que se llama Abaddon, sale con todos los que sobreviven, él logra escapar de Terra y se reforman en una zona que se llama el Ojo de la Tormenta, pues. Ojo del terror. Sí, donde ellos están muy cerquita de un portal al caos, entonces es una zona muy horrible para vivir, pero ese terror los protege de que los ataquen. Y ahí eventualmente, tampoco contaré la historia completa, reforma esas legiones de Horus y muchos de los que siguieron a Horus en la Legión Negra, que es la legión más grande de Marines traidores, bajo el mandato de él, que es el Señor de la Guerra. Ok. O sea, sí, el que era como el primer capitán, el segundo al mando de Horus, Ujú. él mismo se nombra el nuevo señor de la guerra y crea como esta coalición Sí. de Pintan herejes. sus armaduras de negro para rechazar sus capítulos anteriores y básicamente dicen, Horus falló porque era débil, nosotros no vamos a fallar. Ah, y ellos están planeando otra sí, herejía. todo o el algo así. tiempo. Hacen cruzadas negras y en fin. Bueno. Sí, sí. Ok. Por mucho tiempo era un chiste Abaddon. Eso ya en el trasfondo actual no tanto, pero por mucho tiempo porque había hecho como 12 cruzadas negras y todas fallaban. Pues Ok. él va, destruye un planeta y ganamos Y algo. vuelve el imperio y peleas y se vuelve. Bueno, hay muchos otros capítulos de Marines Traidores, pues no vamos a mencionarlos, de hecho esos siguen siendo legiones. Pero digamos hay, no, bueno, muy rápidamente hay como unos importantes que son los que siguen a un dios en específico. Sí, o sea, ¿cierto? los de Norgol son la Guardia de la Muerte. Ajá.
Los de Sinch son Los mil hijos. Los de Korn son los devoradores de mundos. Ajá. Y los de Slanesh. Slanesh Son los hijos del emperador. hijos del emperador. Que conservan ese nombre aunque ya no son Sí, hijos del emperador. es irónico, yo no sé. Tiene sentido del humor. Supongo. ¿Sabes qué recuerdo? Ahorita que hablábamos de las facciones del Imperio, no mencionamos a la Death Watch. Bueno, así como están las hermanas, por ejemplo, que muchas veces trabajan con la Inquisición que caza herejes y psíquicos. Hay otra facción que es la Death Watch, que es como una coalición de varios capítulos de Marines que trabajan con la Inquisición que caza senos, ¿cierto? Y hay otra que de pronto cuenta como aparte, que es un capítulo especial súper secreto, mega wow, nadie sabe que existe, pero todos sabemos, de Marines, que son los Caballeros Grises, que son los que cazan demonios. Ok. Eso nos faltaron mencionarlos ahorita. Bueno, el caos no tiene muchas más facciones, pero es porque esto aquí ya es bastante amplio. Y hay traidores. Ok. Entonces, por ejemplo, una de las facciones traidoras son los caballeros traidores, que son lo mismo, caballeros imperiales, robots gigantes. Los robots gigantes, pero los que se torcieron. Y están corruptos también por demonios, usualmente fusionados al dios máquina, llaman, a la parte tecnológica de la máquina, se fusiona un demonio y el piloto se vuelve como una especie de títere. Digamos que les dio un virus entre máquina biológico ahí. Y entonces son también una mezcla de máquinas de guerra bestiales con poderes demoníacos también. Ok. Y la otra, digamos que ahorita le están poniendo un poquito de fuerza, es los del Mechanicum, que también tuvo como su rebelión interna, que se torcieron, son el... Mechanicum Obscurus. No, ellos le llaman realmente el Mechanicum, porque lo que está ahora es el Adeptus Mechanicus. Sí. Ellos se consideran como que siguen siendo fieles a ese primer Mechanicum que existía antes de que el emperador los controlara. Y hay elementos que siguen haciendo caso, pues igual ya en trasfondo también hay Astra Militar, un rebelde, hay muchos renegados y rebeldes que no tienen reglas en el juego. Pero entonces, si vas a jugar Caos, vos jugás alguno de los dioses. Y de pronto en esta nueva edición vendrán reglas para estos que todavía no tienen reglas. Pues o sería miniaturas. especular. Ok. La verdad no. Pero es posible, pues ha pasado antes. Eso ha sí, pasado. La verdad, por ejemplo, en facciones, el Adeptus Mechanicus es relativamente reciente, es de octava edición del juego. Ok. ¿O de séptima? No. No, de octava. Bueno, podemos Sí. estarnos equivocando. Finalmente, pues, el tema es que Chaos de pronto suena un poquito más pequeño que el Imperio, pero tiene tanta variedad entre los capítulos y entre los demonios y entre todas esas interacciones que tienen que da para hacer mucho. O sea, Ok. no es tan... Que no se note la simple. preferencia de ustedes al de mentiras. No, de hecho, no tanto, ¿no? ¿Qué? Pues- No, yo soy imperial. Yo me dejé corromper, pero solo un poquito. Yo solo juego hermanas. Bueno, entonces, el gran conflicto es entre estas dos fuerzas, pero Que es el imperio y el caos. sí. Alrededor de este conflicto hay otros agentes que tienen sus intereses también. Ajá. Que son los senos. Entonces, Senos. los senos son como todas estas razas alienígenas que están en la galaxia. En este momento, algunos vienen de afuera. Ajá. Y ellos también están intentando hacer cosas y interactuar, también pelean un montón, también terminan ensanduchados. Hay Podríamos hablar un rato de toda esa teoría de dónde nacen los senos y los antiguos y no sé qué. No vamos a tocar esos temas porque pues no vale la pena. Pero vamos a hablar de cada una de las razas por separado. No los hubieras mencionado siquiera y todos hubiéramos quedado. No, porque así les dejo la duda. Ah, ok, Em, conspiraciones. Sí, está bien. La primera raza, digamos que la que más contacto ha tenido con la humanidad son los Aeldari, que eran los antiguos Eldar. Que son lo que ustedes puede que se imaginen elfos espaciales. Pues vienen de ahí. Elfos espaciales. Hasta en cierto momento se llamaban Space Elves. Ahora Ok. son Aeldari, que antes eran los Eldar. Ujú. Los Aeldari, igual que las facciones que hemos visto antes, tienen variedad también de mundos astronave. Pero yo haría un paréntesis porque esos tienen algo de trasfondo importante, Ok. ok, pues vos verás. Es tu vida. Los Aldari eran la raza dominante en la galaxia antes de la humanidad. O sea, cuando la humanidad casi que ni existía, estaba en pañales, pues éramos Sí, ricos, cavernícolas. Cuando éramos todavía tipo cero. tipo menos aún, Ok. o sea, animales. Los Aldari eran la raza dominante, ¿cierto? En Terra o en... La No, galaxia, no, en la galaxia. toda la galaxia y la más avanzada, incluso para nosotros la tecnología de ellos es rarísima, ¿cierto? Y tienen como más capacidades psíquicas naturales que los humanos.
y tenían como todo este imperio y ya estaban listos. Pues era, qué dramas ni qué nada, somos los reyes de todo, nos vamos a dedicar al hedonismo, Me gustan. ¿cierto? Entonces hay como un montón de historias como al nivel planetario que llegaba ese hedonismo. O sea, como son orgías espaciales. Algo así, sí. Ok. Sí, sí. Era como Baco Orgías planetarias. constante. Ok. Sí. Es que me gusta el concepto, tienes mi atención. Eh, ¿Dónde los Me compran? recuerda mucho un video de Kylie Minogue. ok. El de All the Ahora yo digo que... Se llama All the Lovers, en el que ella reúne un montón de gente y es como no sé en qué ciudad, supongo que Nueva York, y termina una montaña, una orgía, que es una Ah, bueno. montaña gigante. Es me así, me estoy imaginando es eso. así, pero con elfos y muchas drogas. Ok, sí, Y tal cual. yo como también me imagino como la parte de Bohemian Rhapsody, que es como con los vestidos de vaca y las uvas, y que es como todo conceptual, pero No, es también... Bohemian Rhapsody, ese es I Want to Break Free, creo. No, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. A la No, orden. cancelen. Pero sí, también algo así me lo recuerda. Pero bueno, hicieron esto, super hedonismo. Entonces, tenemos una raza gigante en toda la galaxia, ¿cierto? Hedonismo total, somos los reyes y podemos hacer lo que queramos. Capacidad psíquica fuerte. Y ya hablamos un poquito de la disformidad y cómo todo se manifiesta ya un poco. Y que había un dios del caos que era como el de la serie, el hedonismo, que era el más joven. Aunque el tiempo no existe en la disformidad, Slaanesh nació por eso. O sea, llegó un punto que se acumuló tanto hedonismo En la que galaxia que... nació Slaanesh en la O sea, disformidad. ellos soñaron ese dios, pues, por así decirlo. O lo Eh, volvieron, Digamos que fue la otra lo cara de la materializaron. moneda Sí. de todo lo De su que ellos decadencia. estaban haciendo en su decadencia, ¿cierto? Y cuando nació, el nacimiento de Slaanesh fue como un cataclismo a nivel increíble y se tragó en su nacimiento las almas de casi todos los Eldar. Y ahí Ok. se fue en un solo instante cuando el decaimiento total, el fin como del dominio de la raza. Y de ahí ya vienen como un poco El trasfondo de los Eldar. Yo creo que pues, actuales. ni Santi ni yo somos expertos en Eldars porque pues, muy por encima, pero lo mencionaremos. Bueno, entonces los Eldari es el nombre de la raza como raza, ¿no? Y se pueden jugar Eldari, así como se puede jugar Imperio o Caos. Ujú. Pero dentro de los Eldari hay subfacciones que sí son un poquito más discretas. Así como pues en el Imperio. Sí, Sí. pero acá son un poquito Más. más discretas. Ok. Entonces, parte de los Eldari sobreviven en mundos astronave, que son, pues, como su nombre lo indica, naves Mundos. adecuadas para que sean un mundo. Y fue como cuando pasó como ese cataclismo gigante del nacimiento de Slaanesh, había unos que estaban como en las fronteras más lejanas del imperio de los Eldari y tuvieron tiempo de reaccionar y mandar como, hacete de cuenta, como arcas, mundos, Ok, sí. arcas gigantes, que es donde viven, ¿cierto? Y vienen de ahí. Dentro de esos mundos astronave, cada mundo tiene su propia cultura, o sea, cada nave tiene su propia ideología, su propia tendencia, y ahí puedes personalizar tu mundo astronave también. Ujú. Hay unos que están establecidos y otros que puedes hacer medio custom. Digamos, de esos, todos los Eldari de alguna forma, como se dieron cuenta, Slaanesh ellos lo llaman el gran enemigo, ¿cierto? Y es anatema para ellos, porque además le quedaron encantando como esas deliciosas almas Eldari. Ujú. Las facciones lidian con eso de forma diferente. Los de los mundos astronave es como restricción. Entonces es como, si el hedonismo fue el problema, vamos a ser súper estrictos. O sea, Sí, ellos son Dieta súper constante. ascéticos. y es más, dicen, solo hay como unos caminos que ellos siguen. Entonces está el camino del guerrero, el camino del no sé qué, bueno, el psíquico, que es como el vidente, que es el que guía esos mundos astronave, pero solo pueden estar en un camino a la vez, súper estrictos, en dieta todo el tiempo, para no invitar a que Slaanesh les ponga mucha atención. O sea, básicamente ellos, Aprendieron su lección. sí, y controlan para no sentir placer nunca, lo cual es... Divertidísimo. Ya Bueno, no me divierten. sí, entonces son muy como el cliché de elfo. Como de ese elfo, como soy Perfecto. mejor que vos y no tengo como muchas emociones tampoco. Y es más, cuando las muestro es porque se me fue la mano, Ok. algo así. Tienen unas piedras que están hechas para que cuando se muera su alma vaya a esa piedra y la guarden pues por ahí como unas joyas y que no le llegue pues a Slaanesh y tenga un Así divertido porque banquete. si el danés tiene cualquier oportunidad, se come las almas. Ujú.
Claramente. Otra de las subfacciones son los Drukhari, que son los elfos oscuros, se llamaban antes. Sí, antes se llamaban Dark Eldar, Sí. los Eldars oscuros. Los Drukhari tienen un enfoque ligeramente distinto a cómo manejar el problema de la Nesh. Suave. Ahí creo que hay que hacer otro paréntesis, que es una tecnología que tienen los Eldars. Entonces, ellos tienen una cosa que se llama la telaraña. Entonces, así como la disformidad la usa la humanidad para viajar en sus naves, los Eldars no hacen eso porque saben, ellos sí sabían, ellos nadie les dijo mentiras y sabían que eso existía. Y Sabían desde el principio que no era energía, De sino hecho, caos. intentaron advertirnos y nosotros dijimos, son aliens, porque dirían la verdad. Sí, eso, total. Ok. Y ellos lo que hicieron es, si uno se imagina como está el universo, digamos, de la disformidad y el universo material, hay una telita entre los dos, Ok. Una membrana. una membrana. Ellos tienen una cosa que se llama la telaraña, que es la capacidad de moverse en esa membrana. O sea, básicamente es como una tercera dimensión que está entre las otras dos dimensiones, Ok. un poquito más estrecha, Sí, como planita. Entre la octava y la novena, pero un poco en la 10ª dimensión. Sí. pero el cuento es que realmente eso, la espacialidad de eso no tiene sentido, es más bien como un laberinto, Ajá. y dentro de ese laberinto Hay portales. hay portales. Entonces ellos se mueven es por portales. Entonces hacete cuenta, un mundo Pero astronave así cualquiera. tiene un portal gigante para entrar a la telaraña y si vos entras ahí y sabes para dónde vas, pues salís de pronto en un planeta o salís en otro lado donde haya otro portal. Ahora, Ok. lo conveniente es que ese medio de transporte es mucho más seguro, mucho más rápido y ¿Y qué es lo malo? No hay nada malo. No hay nada malo, es lo mejor. otro bueno es que no Pero es que te es, expones al caos. sí, nosotros como pobres humanos, hubiera sido súper bueno que alguien hubiera tenido un proyecto secreto. Es como que yo te diga, ¿qué es lo malo de tener, qué es lo malo de tener un Tesla? Nada. No sé decirte, pues, Ok. pero entiendo. no lo tenés igual. Entonces, eso es la telaraña, es lo que usan para moverse y ahí... No se vale, es como otro hijo preferido. Pero entonces ahí dentro de la telaraña es que está, entonces teníamos los mundos astronave que están en sus naves gigantes y solo se restringen pues. Y lo que decía David, los Drukhari, que eran los Dark Eldar, los Eldars oscuros, viven en la telaraña y tienen una ciudad gigante que ni siquiera nos la podemos imaginar porque el espacio no tiene mucho sentido en la telaraña y es como una ciudad tamaño planeta que no tiene sentido que se llama Comorak. Como Rag. Por ahí está. Como Rag. Entonces, ellos como afrontaron el tema de Slanishi, que le quedaron gustando las almas, están prohibidos los psíquicos en Comorak. Pues, o sea, tenemos nuestra energía normal pues de gente, pero nadie que tenga como aptitudes más allá. Ujú. Pero vamos a seguir siendo hedonistas porque qué nota. O sea, punto A, Me caen evidente. bien. Punto 2, pues porque si estamos hedonistas, seamos hedonistas. Sí, entonces, ese fue el acercamiento de ellos y son como piratas, elfos, corsarios espaciales. I like them. Entonces ellos hacen incursiones como al mundo normal, llegan a un planeta, se llevan una gente y los ponen a luchar en su arena de gladiadores. Divertido. Porque ellos necesitan ese sufrimiento. Ellos sufren de algo a raíz de lo de la Nesh que se llama el hambre del alma, algo así. No recuerdo pues el nombre exacto, pero si ellos no se pueden alimentar de las almas de otros seres, se van como volviendo una especie de momia, o sea, se van Tienen como un secando. guayabo moral después de todo lo que pasó con Slanesh. Es como esa gente que pasa el guayabo con más trago. Ujú. Es como eso, pero les toca, pues creo, no sé. Sí, tampoco es, de nuevo, no somos los más expertos en cuanto a los Eldar, Guayabo es resaca, pues por si algo. pero ellos sí entonces tienen un montón de cosas que no son muy élficas en tu imagen mental de elfos. Tienen las witches, que son como unas brujas de combate. Tienen Son como una facción como de mujeres gladiadoras muy aguerridas. los homúnculos, que, en fin. Son como científicos locos que es como hedonismo. Parte del hedonismo no es como experimentar con gente y hacer cosas así. Y Sheena, la torturar. princesa guerrera, sería una Dark Eldar. No, una hermana de batalla totalmente. Claramente. O una hermana del Ah. silencio. Entonces sí, tienen como también varias subfacciones y es más como que se juntan para esos raids, pero es como lleno de intriga. Pues si a uno le gustan los Dark Eldars, es como todos quieren ser el perro más malo de Comorak y él para poder seguir estando ahí tiene que ser el perro más malo para que no le hagan Sí. como... Y ellos pues se alimentan del sufrimiento de las almas. Entonces disfrutan torturar gente. No es el lugar más divertido. A menos que estés... Suena un poco, Con el perro más malo. suena un poco o divertido. es la el lugar verdad. más divertido. Exacto. Bueno, otra de las facciones son los arlequines. Que
Ok, Sí, yo tomaré un poquito. Son payasos espaciales. Entonces lo son lo que veo. uno se imagina de Arlequines. Entonces sí, ellos yo son sé cómo se ven. como una nomás. facción neutral dentro de los Aldari. Ellos viven dentro de la telaraña, viajando todo el tiempo y es como hacerte de cuenta como lo que uno se imagina que era el teatro en el medioevo o en el Renacimiento, que es como eso como se dice en español, tropa. Sí, pues lo que Una caravana Sí, como una caravana. Entonces ellos viajan a veces a mundos astronave, a veces a Comorac, a varias partes y hacen shows, pero también son guerreros. Y hay secretos dentro de la telaraña, ¿cierto? Y ellos son de alguna forma los que protegen esos secretos. Es una facción muy de élite, como muy de movimiento rápido y de personajes que son más poderosos. No son como muchas tropas en unidades, sino más personajes específicos que hacen cosas y así. Y son como muy misteriosos y neutrales, como que saben cosas y de vez en cuando también se le aparecen a los humanos a contarles cosas, pero nunca confiamos en Xenos, porque, ajá, sí, Porque no confiar nos llevó por muy buen camino. Exacto. La última facción, que es la más reciente de los Eldari, son los Inari. Los Inari son sí, se un llaman popurrí. los sin senda, porque hay Inari de todas las otras facciones élficas. Es gente que se convirtió en culto al dios élfico de la muerte y aprendieron un montón de saberes como antiguos, de cómo absorber las almas y tienen pues como unos planes de cómo van a vengarse del caos, derrotar a Slanesh y en fin, pero pues Digamos que es como la facción proactiva, como que llegó alguien que era como yo soy el nuevo Mesías de los Eldars, síganme, unos lo siguieron y se hizo esa facción como de popurrí y incluso a veces trabajan con el imperio para derrotar el caos y quieren en parte como volver un poco como a algo del auge que tuvieron antes, mientras que otras facciones de Eldar son muy pasivas, pues de sí, Aldari. Son muy resignadas a pasivas. su destino. Bueno, hasta ahí llegan los elfos. Por favor, un poco de fuerza, falta poco. Tenemos los necrones. Los necrones son como lo que pasa si mezclamos esqueletos con Terminator con y egipcios. egipcios. Terminator Fin, egipcio. eso es todo. Eso es todo. Siguiente. Y verdes. Pues Bueno, y es importante porque ahorita que sale novena edición, son como de los protagonistas principales de la narrativa que empieza con novena edición. Bueno, los necrones son una raza muy antigua. más antigua que los Más, Eldar, me sí, vas a decir. sí, es más, ellos estaban dormidos completamente, O sea, nadie sabía que esa gente como que o sea, existía. cuando los Eldar ascendieron, crecieron, tuvieron su auge y murieron. Y Después la humanidad sí, y todo eso. los necrones ya existían y ya estaban dormidos. Ok, O sea, por supuesto. Su auge no sabemos cuándo fue. Y alguien metió las patas en algún punto, o bueno, algo pasó y empezaron a... Sí, como en la momia, o sea, destapó una despertar. tumba que no debía haber destapado y empezaron a despertar. Los necrones son constructos robóticos, pero no son autómatas. Tienen alma, vienen de los Necrontyr, pues, que es una raza antigua, en fin, y están hechos de metal viviente. Entonces, ellos tienen cierta capacidad de autorrepararse, de resucitar una vez que pensás que ya están muertos, pues no, ellos vuelven. Y ellos dominaron o capturaron a unos espíritus o unos seres pues como trascendentales que se llaman los Setán. Sí, yo digo, ¿qué tan? Sí. Yo lo digo al Hermoso. españolete. Los Catán. Sí, los Catán. Los colonos de Catán. Que son como unos seres que modifican la realidad, pero no son seres psíquicos. Entonces en el juego pues está representado de esa manera. Los poderes necrones no tienen poderes psíquicos. tienen poderes tan que son distintos. Y ellos, digamos que esa transición entre los Necrotyr, que era como una raza biológica, y los Necrones, que es como una raza biomáquina metálica, fue también como por un bargain, ¿cómo se dice eso? Por un negocio. Pacto, sí. Sí, como un pacto que hicieron para trascender. Entonces, en algún punto decidieron que ese era el camino y que lo iban a seguir, y era como en el punto que están domando a los Catán y todo ese tipo de cosas. Listo. Los necrones tienen también unas subfacciones que se llaman dinastías. Porque egipcios. Sí. Y pues cada dinastía tiene su estilo de combate y sus reglas siempre. Eso pues ya es un Y común puedo denominador. tener mis miniaturas de diferentes dinastías. Hay reglas de y- cómo hacer eso. Sí. Sí. Igual pues Pero son las mismas miniaturas. sí. Sí. Es la misma miniatura y yo digo, esta vez lo voy a jugar de esta dinastía Sí. y la próxima vez lo juego de De esta hecho, otra dinastía. Y así. En todo el juego la gran mayoría de miniaturas son muy iguales entre las diferentes subfacciones de cada cosa, a diferencia de algunos héroes o cosas muy puntuales pues Sí, que de pronto cambiarán. en miniaturas a veces hay héroes con nombre propio que es como, bueno, este es, por ejemplo, Gilliman, el primarca que hablábamos, pues él es de los Ultramarines, que es su capítulo de Marines, pero igual yo lo puedo meter con otra gente.
Sí, algo así. pero pues funciona mejor si lo metes con los que lo siguen a él. Ok. Bueno, la siguiente raza la habíamos tocado pues con cierta profundidad en el capítulo anterior. Que... No en mi resumen. No, sí, tú dijiste su nombre Sí. al final. Yo dije, y hay orcos. Sí, Eso. exacto. Y también hablaste creo que de Ulanor. No, no. no me estás dando Estoy mucho imaginándolo. crédito, sí. Los orcs, pues ya los habíamos mencionado. Lo que de pronto no mencionamos es que ellos tienen clanes, escrito con K y Z. Ajá. Así, el lenguaje orco es hermoso. Sí. Casi zetas siempre que se pueda. Entonces cada clan tiene su estilo de combate preferido, sus caudillos, sus personajes, y los personajes orcos son muy icónicos, digamos. Ujú. Eso sí tienen pues como un... en Y el 40.000 hablábamos en el episodio anterior que tienen una tecnología muy rara y que funciona, pero no sabemos cómo funciona. Sí, todo es como de... ¿cómo se- Chatarra. Chatarra, De chatarra, cierto. sí. Pareciera que es como, sí, se ven como muy chatarreros, muy como cogí cosas y las armé y funciona. Les gusta mucho el DACA, que el DACA es disparo, porque DACA. Y tienen literalmente una regla que se llama más DACA. Mordaka. O sea, Ok. eso viene de un cuento de que un orco va donde un mech boy, que es el mecánico, y le dice Mordaka, porque su hermano está haciendo Daka y él quiere que haga Daka. Ah, ok. Ellos sí, son una raza muy particular. Yo creo que si uno le gusta como un poquito que sea más comedia, es con la que uno se va. Sí, no significa eso que no sean poderosos dentro del espacio, son muy, muy tesos porque son muchísimos y son una fuerza también pues como imparable. Tienen unas creencias muy interesantes alrededor de los colores. Sí, otra cosa importante es que ellos nunca pierden. O sea, si perdieron, pues es porque murieron luchando, entonces ganaron. Ok. Y si ganaron para luchar otro día, entonces ganaron. Y ellos no pueden parar de pelear, o sea, no existe un orco quieto. El color rojo es el más rápido Ujú, y las cosas que son rojas van más rápido. Sí, y lo amarillo pega más duro. No me sé todos. Hay como un arco iris de creencias Sí. de los colores. O sea, el rojo va orcos. más rápido, el amarillo creo que pega más duro. Además, los amarillos son los que más plata tienen porque tienen dientes más grandes. Su moneda son dientes de ellos, no dientes de humanos, que eso no importa, son dientes de cosas que son débiles, entonces no importa. Ellos son superiores a los humanos, son la raza superior, según su punto de vista. Y los humis son, pues, como escoria, Ujú. que no vale la pena ni Que está preocuparse por ahí por ellas. para cascarla, básicamente. Si un humi, de hecho, te pone problema para vos cascarla, Tú eres el del problema. sí, es como, es un Sos un debilucho. es un pues. big Humi, o sea, es el man es teso. Y ahorita pues es muy bacano porque tienen un modelo que salió hace poco, que es como un primarca, orco, que es... El orco más sí, grande el de orco más todos. grande, la bestia, Gaskul. Él es un caudillo grandísimo Es del clan Goth. El caudillo en mayúsculas, pues. Sí. Entonces, bueno, pues creo que no necesitamos profundizar más en el tema de los orcos. Pues sí necesitamos, pero hay que seguir. Sí, no hoy, en todo caso. Nos falta el Imperio Tau, la facción favorita del internet. Porque No. nadie los quiere. Digamos, los Tau. Entonces, los Tau es como, imagínense la cara de Voldemort, ¿cierto? Como su nariz especial, ¿cierto? Así, como un poquito más tirando a pez, como en facciones, con pezuñas, tienen pezuñas, azulitos, Suenan divinos. ¿cierto? Y esos sí son tal cual la facción de los mechas. O sea, ellos dijeron, como somos tan feos e incapaces, vamos a pelear con Gundams. No, pues, y aquí perdimos parte de la audiencia. Los Tau son la raza más joven de la galaxia, que es, digamos, un jugador importante. Tienen un imperio chiquitico, pues, comparado con el resto de cosas. Pero bélicamente muy poderoso. Porque, de alguna forma, tecnológicamente son la raza más avanzada. Va a haber ahí como Sí. temas porque de pronto los Eldars y su tecnología vieja y toda la cosa, pero no han hecho nada nuevo hace mucho rato, mientras que los Tau es evolución Constante. rápida y constante, ¿cierto? Los Tau confían mucho en la supremacía de fuego, entonces tienen unas estrategias y unas tácticas que son muy, digamos, extrañas para el Imperio y el resto de facciones, porque todos están acostumbrados como a que la guerra se hace de alguna manera, y los Tau llegan y no, pues vamos a darles mucha bala hasta que estén muertos. Y eso no es la manera en que se hace la guerra en el Imperio normalmente. En el Imperio le tiran guardia imperial hasta que se mueren. O sea, si tienes un Los problema, unos o los otros. vas a tirar suficiente de guardia imperial. Los Tau tienen una sociedad que se divide por castas, entonces es como muy restringida en ese sentido. La casta del fuego son como los guerreros, la casta del aire son los pilotos, la casta de la tierra son como civiles, pues como construyen cosas y así. La casta del agua creo que son mercaderes. Puedo estar equivocándome en todo lo que acabo de decir. Yo no me atrevo a decir nada. Y hay como unos
que son como los supremos, que se llaman los etéreos, que son los que mandan. Como raza, los Tau tienen de interesante que no tienen presencia psíquica. O sea, es como, ellos no saben qué es la Como los deformidad. necrones. No. Diferente. Los necrones no es que no tengan presencia psíquica, sino que no tienen potencial psíquico. Ellos no pueden hacer Pues poderes psíquicos. son como robots Sí. con almas. Es distinto. Créenos. Sí, es distinto. no importa. Los Tau, literal, es como que la gente les dice poderes psíquicos y deformidad. Y ellos como, ¿de qué me hablas, viejo? Pues, Lo interesante de los Tau es que como su tecnología es tan superior pues, a muchas otras tecnologías del espacio, ellos pelean sobre todo con la ayuda de trajes como que los aumentan, como exoesqueletos. o lo que son los verdaderos battlesuits, que son pues, Gundams. Son trajes que la tripulación es un Y él solo lo controla Tau. y tiene armas más grandes que todo su cuerpo, básicamente. Pues su cuerpo de robot, incluso a veces. También los Tau, pues su sociedad está organizada en septas que siguen diferentes caminos y esos Son las septas subfacciones. tienen diferentes subfacciones. Y hay como todo un tema de que los creen en el bien supremo, ¿cierto? Comunismo. Ok. Malditos. No, Yay. no, mentira. O sea, Se cancelan. son como la facción que mucha gente tryhard juega de comunistas y es gente pescado. O sea, ¿qué hay para que le guste a uno? Ese es el chiste, pues. Pero entonces tienen el bien supremo y los etéreos son los que deciden cuál es el bien supremo y si quieren mandar toda esta gente a que haga cosas raras, pues no importa el bien supremo. Pero también por eso son como una facción que a veces no resuelve todo peleando, cosa rara en el universo de Warhammer 40.000, sino que adoptan como otras razas dentro de su imperio y les lavan el cerebro para bien supremo. Entonces hay como teorías de que los etéreos tienen algún poder especial para lavar cerebros y controlar a la gente. Y dentro de los Tau uno puede jugar algunas de estas razas. Hay unos que son los Krut, que son como unos alien guerrilla más pellecitos, pero que uno los puede usar como carne de cañón. Había unos que eran como unas raza como de arañas, algo así. No me acuerdo el nombre en este momento. Y dentro del trasfondo hay humanos que se han ido al Imperio Tau. O sea, que dicen como, bien supremo, esto suena genial. Así como, Una secta. sí. Son mi tipo de gente. Uga uga, secta secta. Bueno, pero llegó la hora en que vas a ser feliz porque Yay, vamos a hablar de por la fin. última facción, quizá. Dos episodios después llegamos a lo que yo solía jugar. Sí. Exacto. Era para que no te fueras, Andy. Están las flotas enjambre tiránidas, Yay. básicamente y muy por encima. No sé si Santi me quiere corregir. Seguramente. No mentiras, vamos a... No, pues mi conocimiento es muy bajito en esto. Sé que los tiránidos son pues como casi una mente colmena con un sentido Mente único. enjambre. Sí, que es absorber biomasa. O sea, ellos quieren consumir materia para reproducirse y que sus, digamos, hijos consuman más materia. Son cucarachas espaciales. Quieren consumir todo el espacio. No lo pongan, no intenten ponerlo bonito. Son cucarachas espaciales. Andy, no todos jugaron en esa facción. Y es más, la jugaron porque no querían saber nada de trasfondo. Son geniales. No hay que saber nada. Pero sí hay trasfondo de los tiránidos. Entonces, lo que llaman flotas enjambre es como, háganse cuenta como, ¿cómo se llama esto? Langostas. Sí. Como las Sí. plagas. Es una plaga Sí. espacial. Entonces es como una plaga espacial de langostas. Todo es biológico, ellos no tienen tecnología. Entonces son el equivalente en StarCraft de los Zerg, que también es como realmente inspirado en los tiránidos y discusiones, pero bueno. O como también uno se puede imaginar a alguien, pues como la propiedad intelectual. Ujú. Ellos viajan como... Pero en yo creo esas- que más que aliens son como los de Starship Troopers. También, También. todo Son eso. más eso. Todo eso. Cucarachas O sea, espaciales. Es como el alien clásico que uno se imagina lleno de picos y Me de encanta. corazas. Y que es una Los amo. criatura, pues, que no es como puedo razonar con él, sino No. que él está para hacer sus cosas Los amo. criaturísticas. Entonces, ellos van en esas flotas enjambre de miles, millones, billones de bichos. Hay criaturas del tamaño de naves, porque así es como Por supuesto. viajan. Y ellos llegaron a la galaxia. O sea, como que de afuera llegaron las flotas enjambre y los dibujos que hacen como de cómo llegan, incluso a veces son como de tentáculos, como de algo que está llegando de afuera. Ujú. Mucha gente dice que es la amenaza más grande que existe, Por supuesto. pero también dicen lo mismo de los necrones y de los orcos, entonces. Ellos llegan, como decía David, a un planeta y lo que necesitan es casi que Biomasa. suministros. Ciertos suministros para seguir y reproducirse. Entonces llegan a un planeta, se comen toda la biomasa.
tienen un tema con el ADN que es que lo absorben de alguna forma y van mutando todo el tiempo para mejorar, entonces si encuentran de pronto una planta venenosa, evolución, no sé, Instantánea, sí, al pues. 1000, donde ya tienen veneno. O sea, los amo. Hay una teoría que es como que son, no sé, un papá con sus hijos yendo a Disneyland. O sea, estamos en el camino y están parando por suministros constantemente, pero no les importamos. O sea, ni siquiera en esa conciencia entra el que nosotros somos una amenaza o un problema. O sea, estamos como Sí, en espacios distintos de... eso puede ser algo. Dentro de los tiránidos, pues hay criaturas más grandes y criaturas más pequeñas. Ellos tienen una presencia psíquica en la disformidad poderosa, pero también es como muy instintiva. Parecido, no tal cual, pero digamos un poco parecido a lo que hablábamos el capítulo anterior de los orcos. Que es como la manifestación y es como que al parecer la mente enjambre como tal tiene una huella en la disformidad. O sea, no los individuos, sino como la masa, pero no de la manera de los orcos. Sí, sí. Diferentes criaturas pueden ser más instintivas que otras. Supongo que te acuerdas. Entonces está como los soldaditos chiquitos que son como bichos, voy. Que incluso a veces se salían de control antes cuando uno no tenía una criatura que pudiera como canalizar esas órdenes de la mente enjambre cerquita. Hay otros que tal cual sí tienen como un contacto más directo con la mente enjambre y son como más, pueden actuar más como individuos y de pronto más estratégicamente, que los otros son más instintivos. Hay uno que siempre me ha parecido súper divertido, que era el zoántropo, que es como un cerebro flotante, alien, genial, hermoso. Y hay los aliens que se imaginen, ¿cierto? Todos los aliens de todas las películas de terror que hayan visto están bien representados en esta facción. Y pues, valga la aclaración, las diferentes flotas enjambre aplican para hacer tu flota enjambre con tus colores y tus reglas. Y han interactuado con varias facciones, hay unas flotas enjambre, hay historias pues alrededor que han llegado, han hecho cosas, tuvieron que mover cielo y tierra para pararlos, porque Dios mío, una por ejemplo se chocó con unos Eldars y ese mundo astronave quedó como bellecito después, cosas así. Bueno, y la última facción que Ahora vamos sí. a hablar hoy, por fin, que realmente es como está muy cercanamente relacionada a los tiránidos, Esa es nueva, Andy. son los cultos Genestealer. ¿Cómo así? Eso hacía parte de los tiránidos antes, cuando yo jugaba. Pues los Gene Stealers, Sí, pero los estos... Steelers. Los cultos Genestealer son gente que roba pantalones. Eso es todo lo que Ok. tenemos que... Gracias por venir. Los cultos son una amenaza nueva en la galaxia, relativamente. Básicamente es como una persona o un individuo es plantado en un planeta. Antes de que llegue la flota. Sí, antes Esa de es que la llegue la idea. flota. Ese individuo de alguna manera logra reproducirse más de lo normal con gente biológica. Es como algo así, es como un tipo de tiránido, pues, para que no suene como que es una persona. Sí, pues no, es como lo que piensa la gente cuando los abducen los alienígenas. Es como Pero más Un divertido. chest burster. no, es como ¿cómo se llama esto? Los que parecen humanos pero no son humanos. Un doppelganger. Sí, algo así. Bueno, ahí Sí. sí. Entonces, esta persona lo que hace es que intenta reproducir su ADN dentro de la población Para infiltrarla como biológicamente. y eso sale como una mezcla de control psiónico con lavado mental y el cuento del alienígena y como un culto. O sea, hay un montón de temas tanto religiosos como de control psíquico, de cómo logran infiltrar esas poblaciones y sembrar como esa semilla del culto Genestealer. Y es como preparando el planeta para que no haya resistencia cuando llegue la llegue- flota y simplemente se coma todo. Y tiene muchos elementos de los tiránidos en el sentido de que de alguna manera esas ideologías y esos conceptos van evolucionando con la cultura en la que se las siembran. Entonces, por ejemplo, ahorita ellos tienen diferentes cultos. Hay uno que es el culto del emperador de 4 brazos, que creen que es que el emperador realmente es un tiránido y en fin. Estoy como Es que es asesinando esta raro, historia, sí. pero es que es bastante densa y pues la idea es resumirla bastante. Pero básicamente es eso, es toda una raza de emisarios que preparan la llegada de las flotas tiránidas. Y son como unos tiránidos, un tipo de tiránidos que es Gene Stealer mucho más humanoide. Entonces Híbridos humanos. Y Tienen que como esa evolucionan mucho más rápido. Y tienen como esa combinación también bueno, hay que tener ahora sí una racionalización porque tenemos pues como humano ahí metido y no podemos ser como mente enjambre y ya. Entonces ahí es donde entra como, bueno, hay como un tipo de control psíquico de la que viene la flota enjambre, todos tienen lavado el cerebro, pero bueno.
Cada flota de enjambre tiene reglas distintas, por ejemplo. Sí, cada flota de enjambre tiene Por ejemplo, reglas eso es nuevo. distintas. Cuando yo lo jugaba, uno podía hacer de diferentes, pues mencionaban las flotas de enjambre, pero simplemente era como El color el del que color aplicabas. y ya. No, ya sí tiene reglas distintas. Y respecto a los Genestealers, no solamente se juegan mucho con tiranios, sino que además también tienen elementos del imperio que son traidores porque están lados de cerebro. Entonces puedes jugar Astra Militarum, que es parte de los Genestealer Calls, algunas unidades específicas de la Guardia Imperial, pero como unidades de Ah, Genestealers. ya entendí. Como que empiezan a asimilar esos humanos o esas Ajá, criaturas. sí. Hasta el Ya. punto en que normalizan el que, sí, estamos peleando con estos aliens, pero es normal, son amigos. Sí, pues, o sea, tú eras morado desde siempre, ¿no? Claro. Entonces es la facción pues más reciente, de pronto no le hicimos justicia a la profundidad de su trasfondo, Los pero odio. Yo la verdad creo que es la que menos conozco. sí, es que en últimas ese es otro de los problemas, que como es la más joven en el juego, es la que menos historia de pronto le han metido, pues, o existe que hayamos leído en todo caso. Bueno, yo creo que eso fue. Nuestra no tan breve introducción al trasfondo de 40.000. Sí, pues, pero me parece que le hicimos justicia en la medida de lo posible. Ojalá. Esperemos que sí. Para mí una conclusión muy importante es que por lo menos de todo lo que hablamos en este episodio, en el episodio número 3B o 4, Sí. tiene miniaturas y tiene representación en el juego. Sí. ¿Cierto? Fue interesante ver toda la parte de trasfondo que en el episodio anterior, que tal vez no se va a ver reflejado en las mesas de juego, pero de todo lo que hablamos aquí, pues habrá miniatura o habrá manera de sí. jugar de esa forma, ¿cierto? Creo que es como lo que más me llevo yo de este episodio. Y de pronto el mensaje que queremos dejar es justamente eso, que con todas estas facciones y miniaturas y reglas, nosotros representamos las batallas que tratan de resolver o de avanzar los conflictos que existen desde lo que hablamos en el episodio pasado. Y si alguna les llama la atención y dijeron como, esto sonó como bacano, esto creo que quiero investigar un poco más, material es lo que hay ya para entrar más profundo. Esto fue abrebocas, así no parezca. Sí, y lo que veo es que hay, o sea, todas las facciones tienen maneras muy diferentes de jugar, de combatir. Entonces creo que es un juego que es bastante versátil en representar por lo menos el combate y pues la parte bélica, ¿cierto? Eso es como representa muy bien no todos, pero muchos aspectos o muchos ángulos de la guerra. Entonces, Digamos que lo intenta. Hay gente que le critica que no lo logra siempre. Y que no lo hace lo suficiente. Pero sí es cierto que si jugaste, no sé, hace 10 años, lo hace mucho mejor ahora que antes. En mi opinión, pues. He escuchado también la opinión contraria. Que como antes era mucho más granular el juego y ahora de alguna forma para que sea más asequible, pues alguna de esa granularidad se streamlineó. Se ha perdido como ciertos aspectos de las facciones, pero es lo que hablábamos pues en el capítulo, en el primero y el segundo, cómo empezar en el hobby, que son los juegos de miniaturas. También es mucho listo. ¿Esto te parece bacano? ¿Te llamó la atención alguna facción? Hay que mirar el sistema del juego a ver si también te interesa o por dónde es como el lado del hobby que está como la mayor parte del interés. Y está, pues, a los que simplemente les guste la historia y el trasfondo, pues también hay mucho que consumir. Pues hay decenas de novelas y pues tan solo el libro de reglas, o sea, lo podría comprar uno solamente por el trasfondo, ni siquiera por las reglas como tal. Aunque ese no lo vería pues como muy narrativo, porque es mucho más como contado para las reglas. Sí, como más enciclopédicamente. Ya. Más que como historias. También por ese lado, la empresa ha hecho como un esfuerzo grande de diversificar las formas como uno puede entrar al hobby. Sí. Entonces hay una serie de novelas gráficas para niños. ¿En serio? Sí, eso es muy reciente. Son menos oscuras, pues cierto, pero son como aventuras en el mundo de Warhammer 40.000 para gente más joven, para ver si le interesa. Que si alguien de acá pues quiere también tener como ese hobby con los hijos o algo por el estilo, pues esa es una forma de acercarse. Claro, porque las personas que jugaron en los 80s y que eran adolescentes en los 80s,
jugando Warhammer 40.000 ya tienen su familia y quieren también imponerle a sus hijos sus hobbies. Y te sorprendería cuánta gente conoce el juego solamente por los juegos de video, Hay por muchos las videojuegos, historias, por las novelas, y que ni siquiera sabe o que no le interesa saber que hay un juego de mesa pues asociado. Y aquí, como para cerrar, quería comentar lo que me preguntas ahorita. Estamos en la página 170 empezando a hablar de reglas. O sea, hasta la página 170 es pura ¿De historia. cuántas? Revisando 278. Entonces, sí, 170 de trasfondo y 100 páginas de reglas. Con muchos dibujos. Con muchos. Pero la letra también es chiquita. Bueno. Otro tema ahí es el trasfondo, pues ya la empresa está haciendo como hincapié en buscar otros medios, pues ser muy transmedia. Entonces se viene, pues está anunciado que va a haber una serie animada, que va a haber creo que también una serie live action en todo este universo. Entonces, porque tiene una profundidad y una riqueza pues de personajes, como les digo. Telenovela. Si están buscando una novela que ganó el Nobel, quizás no sea el medio, pero hay mucho contenido de calidad entre buena a buenísima y una variedad de personajes, de settings, de mundos, de cosas que para todos los gustos. No, pues es que si en estos 2 episodios estuvimos hablando prácticamente 3 horas o más de 3 horas, no alcanzamos yo creo que ni a empezar en lo que de verdad es y todo hacer esto. mella en la superficie. Ajá. No, yo creo que lo que hicimos fue la superficie, Sí. ¿cierto? O sea, hicimos como, mire, este es el lago, esto es agüita por encima, no sé qué, para allá abajo usted mete el pie, la mano, lo que sea, y no sabemos qué. Buena suerte. No, muy bonito. Muchas gracias por compartir. Pues me gustó mucho verlos a ustedes todos entusiasmados contándome la historia porque se nota de la pasión y el amor que tienen por este Llamémoslo mundo. así. Porque de verdad, pues yo aquí lo veía cuando me estaban Pegando. intentando contar esta historia de la manera más coherente posible. Sí, al menos. Sé que no es fácil, entonces les agradezco Al menos mucho los oyentes eso. no nos ven gesticular. Ojalá lo hubieran visto. Fue algo maravilloso. Pero el highlight sigue siendo el recap de la historia. Entonces, que yo creo que deberíamos volverlo a algo que pase más seguido. O sea, O sea, el próximo episodio lo arrancamos con un recap de este. no sé, pero sí me gusta cómo sucedió eso y hay que evaluar cómo lo incorporamos. Bueno, gracias a todos por escucharnos en este capítulo de Línea de Visión. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como ldv.podcast en Instagram y Facebook y nos sigan, si no nos siguen, pues en los medios como consumen este tipo de medio podcast, ¿cierto? Yo soy Santiago Yo soy David. Y yo soy Andrés. y gracias. Chao. Me van a caer las orejas.